Buenas. Hola a los que se van sumando. Sigo acá desde el bosquecito de siempre con el mate para seguir con la serie de amor propio, reconocernos, reconciliarnos, maternarnos y expandirnos. El otro día arranqué con el primer vivo, reconocernos, quedó ahí en el feed. Hoy vamos con el segundo, reconciliarnos. Ahí se están sumando algunos. Gracias ahí a los que hacen el aguante. Bueno, ya saben cómo es la dinámica de esto, van comentando ahí o preguntando. Suelo arrancar a hablar y después me olvido, ¿no? Pero miro a veces al final los comentarios y ahí interactuamos un poco. Estoy haciendo un poco esta serie de vivos porque quería compartir un poco, por supuesto, mis propios procesos, mis propias vivencias y también un poco los contenidos de este taller de amor propio. Bueno, segunda fase de este proceso que, como siempre digo, no es lineal, sino más bien en espiral. Volvemos a pasar muchas veces o las veces que necesitamos por los mismos lugares, los mismos escenarios, hasta poder integrar determinadas informaciones que finalmente atraviesan el cuerpo. Y el otro día estábamos pensando como en el inicio, ¿no? En el momento de tomar conciencia, frenar, hacer la pausa para darme cuenta que estuve mucho tiempo en la trampa que me propone el sistema, que es la de desconectarme de mi poder, desconectarme de mi casa, mirar para afuera y jugar un poco este juego de ser aceptado, de acomodarme para poder encajar, de usar algunas máscaras para poder ir perteneciendo, para poder ir sobreviviendo, hasta que hacemos un poco este quiebre o esta toma de conciencia y nos salimos un poco del juego. Reconocerse tiene que ver con eso, con volver a darme cuenta que soy dueña, soberana de mi casa, que tengo un montón de rincones y un montón de lugares adentro todavía sin explorar, y que como me siento totalmente desconectada y como me siento una más en serie de la masa, necesito volver a familiarizarme con mis adentros. Nos enseñaron a sospechar, a desconfiar, a mirar como oscuro, como perverso todo lo que está ahí adentro. Entonces, reconocernos tiene que ver con eso, con volver a habitarme, a visitarme, a hacer un recorrido por mis adentros, a ir prendiendo la luz para ir viendo todo lo que hay, a darle lugar a todas mis voces interiores en modo observadora, solo observando, sin juzgar, sin etiquetar, revisar, conocer, volverme como una experta en mis propios trucos, en mis propias necesidades, en captar que todo lo que está ahí por algo, tiene algún sentido, me brinda alguna información acerca de mí misma, y familiarizarme conmigo misma y con mis adentros tiene que ver con eso, con construir de vuelta la confianza conmigo misma. Uno no confía en nadie a quien no conoce, entonces reconocerme es eso, es volver a construir un vínculo de confianza conmigo misma, volver a ser hogar, y para eso necesito dedicarme tiempo, no es que seamos expertos en nada, sino que nos dedicamos tiempo, nos dedicamos trabajo. La tarea del amor propio creo que es eso, es como un trabajo y una decisión cotidiana. Y no tiene que ver tampoco
con una autocompasión insana, ni con victimización, y por el contrario tampoco tiene que ver con narcisismo. Porque en definitiva, cuando hago este trabajo y entro en esta tarea de aprender a amarme, autocuidarme, maternarme, termina siendo después más auténtico lo que puedo brindar al afuera. Termino expandiéndome o brindándome hacia el afuera desde un lugar más consciente, más amoroso, más sano, más auténtico. Entonces, no tiene nada que ver con el ego, ¿no? Justamente decíamos que el ego tiene que ver con todas esas cáscaras y personajes que nosotros le llamamos personalidad, todo lo que está en el alma y que en definitiva después se vuelve nuestra propia cárcel, los personajes o los relatos que tengo que sostener y que voy sintiendo que van caducando, que me van pidiendo ya ser soltados, dejarlos ir para que la esencia en la que verdaderamente soy vaya emergiendo. Pero para poder llegar a enraizarme en esa esencia, ¿no? En lo más profundo de mí, en el espíritu, en la que verdaderamente soy, a veces hay que pasar un poco por estos lugares incómodos pero liberadores, sacarme todo esto que no soy, volver a mirarme sin todos estos condicionamientos. Y una vez que me miré, y una vez que me reconocí, y una vez que revisé la casa, y una vez que prendí la luz, seguramente me encuentro con un montón de cosas que están ahí y que no me gustan, o que siempre estuvieron ahí y traté de no mirar, porque me enseñaron también a mirarlas con rechazo, a etiquetarlas de una manera negativa. Hay cosas ahí en mi propia casa, rincones por los que no quiero pasar, o zonas, o objetos que me causan miedo, que me causan rechazo, que tienen una connotación negativa. Y bueno, reconciliarnos para mí tiene que ver con eso, ¿no? Volver a conciliar todos esos pedazos míos que están por ahí desperdigados, que están desunidos, y sobre todo conciliar o volver a unirme conmigo misma. Volver a ser mi propia aliada, volver a hacer un pacto o una alianza conmigo misma, un pacto de incondicionalidad. Reconciliarnos para mí tiene que ver con no solo volver a mirarnos, sino también volver a elegirnos, volver a apostar, volver a confiar en nosotros, ¿no? Salirse un poco del juego este que decíamos que el sistema nos brindó, me empujó a mirar para afuera, a verme como alguien carente, que siempre le falta algo, como alguien fallada, que tiene que estar buscando y adquiriendo algo desde afuera para completarse, pero lo tenemos después tan internalizado esto que nosotras mismas nos volvemos nuestras propias juezas, nuestras propias carceleras, y en definitiva también entonces después somos nuestras propias enemigas, pero también las que tenemos la llave para abrir esa prisión. Yo siempre digo, ¿no? Algo desde el sentido común, algo muy sencillo. Si ser enemiga mía o si automaltratarme no me sirvió o no me estaría sirviendo para transformarme en esa que quiero ser, ¿por qué no probar por el camino del autocuidado, por el camino del autoamor? Digamos, desde lo más básico y el pensamiento por ahí más lógico, ¿no? Si una cosa no me está funcionando, pasan años y intento cambiarme, pero siempre desde la misma raíz de autorrechazo, y no está saliendo, no está funcionando, ¿por qué no probar a hacer las paces conmigo misma? Volverme mi propia compañera. Probar por el camino del autoamor. Muchas veces logramos un montón de resultados o logramos un montón de objetivos, los que queremos nosotros, o los que entendemos que se esperan desde afuera, pero a través del camino del autocastigo, del autorrechazo, del autoodio. Cuando por ahí podemos llegar al mismo final
o a lograr los mismos objetivos que queremos para nosotros, pero a través del camino del autoamor, ¿no? Por eso reconciliarnos tiene que ver con volver a unir esos pedazos, mirarlos, empezar a recorrerlos, a tocarlos con amor. Todo eso que toqué siempre con miedo, todo eso que toqué con rechazo, que a veces ni siquiera quise mirar de mí misma, un poco porque a mí ya se me instaló ese relato y otro poco porque desde afuera nos enseñan a esconder ciertas partes de nosotras porque están mal vistas, porque se salen del programa general, de los estándares, ¿no? Pero bueno, también es cierto que cuesta de entrada una aceptación completa, incondicional, ¿no? No es real que tomar la decisión de amarme en un día va a hacer que lo logre. Es una tarea, es un trabajo, es una decisión cotidiana. Y por eso decía esto de caminar de a poco por los rincones de mi casa para ir familiarizándome, para ir llevando luz, poniéndole nombre a las cosas que voy encontrando, sacarlas de la oscuridad. No para que esas cosas con las que voy conectando de a poco desaparezcan, sino justamente para generar intimidad y profundidad conmigo misma. El otro día decíamos, no tiene que ver con mutilarme pedazos, emociones o partes mías que rechazo, sino caminar a través de eso. Para justamente generar profundidad conmigo misma, ir bien hasta el fondo, donde tal vez nunca me animé a llegar. Hay ahí seguramente un montón de voces que están pidiendo ser escuchadas, que están pidiendo ser atendidas. Hay un montón de energía por ahí estancada, ¿no? Porque los patrones o los circuitos que vamos como instalando son sinapsis en el cerebro que quedan como muy rígidas y liberan una información química que destilan una energía muy particular y a veces ahí hay una energía que ya está pidiendo ser liberada, ser soltada, ¿no? O una oscuridad que está pidiendo ser iluminada. Simplemente iluminar, decíamos el otro día, es nombrar. Saco de las sombras nombrando, reconociendo. Deja eso de estar en las sombras cuando ya le pongo un nombre, cuando lo reconozco. O vacíos que yo misma ya puedo empezar a llenar con mi propia presencia. Claro, todo esto que no escucho, todo esto que no atiendo, todo esto que no lleno, todo esto que no me doy, que no me proveo, estoy chipeada para ir a buscarlo allá afuera. Entonces nos quedamos en esa niña herida, víctima que está pidiendo o gritando que la miren, que la amen, que le provean, que le den. Porque nos enseñaron, como decía, a sospechar. Nosotras no somos muy confiables, ni tenemos la capacidad para darnos todo eso que necesitamos, ¿no? Y todo eso de ahí adentro es patológico, es peligroso, es hostil, entonces necesito algún tipo de ayuda de algún experto, una persona especializada. Y la verdad es que no siempre. Sí, está bueno hacer este camino con ayuda o acompañados, pero la realidad es que ya estoy lista para mirar mis propias sombras, para empezar a proveerme lo que necesito, para atenderme a mí misma, y esa sospecha cambiarla por un voto de confianza. Hemos confiado o creído, puesto la fe en un montón de cosas, en un montón de lugares, en un montón de prácticas, incluso en un montón de personas. ¿Por qué no darme a mí misma un voto de confianza? ¿Por qué no ver esas sombras o esas heridas o esas etiquetas como semillas que están pidiendo ser brotadas, como información del pasado que piden una transformación en el presente?
somos dignas y merecedoras de un voto de confianza de parte de nosotras mismas. El problema es ese, ¿no? Estar esperando que alguien confíe de afuera cuando yo no confío. Que alguien me mire de afuera cuando yo no me estoy mirando. Que alguien me ame de afuera cuando yo no estoy pudiendo amarme, ¿no? Y todo empieza y termina en mí, en realidad. Una de mis propuestas es esa, ¿no? Poder cambiar la sospecha por un voto de confianza. Confiar, pegar un salto. ¿Por qué no? ¿Por qué no decir, bueno, a ver, y si todo esto que siempre me dio miedo, o si todo esto que rechazo en realidad es todo lo que justamente me hace singular, y todo eso se puede en realidad volver mi tesoro, y si todo eso que está ahí adentro en realidad no es malo, como me dijeron o como yo me creí, a ver qué información tiene esto, ¿no? Porque, bueno, sí, soy todas esas cosas que aparecen ahí, y a la vez no soy ninguna. La otra vez decíamos, ¿no? No soy mi historia, no soy lo que pienso, no soy lo que me cuento, no soy mis emociones. Pero puedo caminar a través de eso para conocerme y llegar a un lugar más profundo, sin identificarme o sin etiquetar, pero también sin tener la necesidad de sacudírmelo, de sacármelo, de negarlo, sino todo lo contrario. Siempre el camino es a través de eso y no sin eso, ¿no? A través de la herida, para que entre luz, a través de las grietas y no sin la herida. Querer amarme sin heridas o querer bancarme solo en mis partes aceptables no es justamente un amor incondicional, es todo lo contrario, ¿no? Es la misma trampa del sistema. Me voy a amar cuando yo deje de sentirme fallada, me voy a amar cuando esté completa, y es una trampa de la que no salimos más, y un circuito que no se acaba más, pues siempre me va entonces faltar algo. El camino es justamente dejando que todas esas voces internas dialoguen, escucharlas, darles la posibilidad de que se muevan para que esa energía empiece a circular, pero sin tener que condenar, sentenciar, etiquetar, rechazar. Escuchar todo eso y saber que voy a ser yo, en definitiva, después la que tenga la última palabra, la última voz que le va a hablar a todas esas voces, ¿no? El otro día decía esta frase de Carl Rogers: la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal cual soy, entonces puedo cambiar, ¿no? La ecuación es al revés de lo que el sistema nos propone. Y yo decía que mi manera, no sé, más inteligente por ahí que encontré hasta ahora de rebelarme contra ciertas propuestas del sistema es ese, es volver a elegirme, es volver a decir, me tengo, soy mi soberana, cuento conmigo y yo me voy a cuidar. Yo voy a cuidar de mí, yo voy a estar acá para mí cada vez que lo necesite. Y voy a ser la que se provea amor, atención, cuidado, lo que sea que necesite, pase lo que pase, esté quien esté, me sienta como me sienta. Bancarme incondicionalmente para mí tiene que ver con eso, ¿no? Poder estar para mí en los días en que me siento bien, en que me siento plena, y en los otros, en que no tanto. Y dejar de exigirme cambios desde el autoodio, porque es como seguir enviándome a mí misma el mismo mensaje de que hay algo que está mal conmigo, de que estoy fallada. Y yo creo que un poco también es una decisión consciente, radical, que uno toma en un día, pero que después sostiene o intenta entrar en la tarea de sostener cada día, ¿no? Llega un momento, o a mí me pasó, de cansarme de ciertos relatos o ciertos personajes
míos. Cansarme de la versión víctima, cansarme de esconderme o de esconder ciertas partes mías o de autocensurarme o de callarme algunas cosas o de jugar chiquita, ¿no? Ese juego llega un momento que cansa, que asfixia y en ese darse cuenta de que hasta acá estuve siendo víctima porque yo me dejé comer por ciertos personajes, también viene la toma de conciencia de que yo tengo la llave, que yo puedo dejar de ser mi jueza, mi carcelera, y yo misma puedo empezar a abrirme las cárceles o las jaulas que en realidad siempre estuvieron abiertas, ¿no? Puedo decidir, empezar a habilitarme, empezar a dejarme ser, darme el permiso, que en realidad estoy esperando por ahí que me den de afuera, y es una licencia que me tengo que dar yo, a mí misma. Vine a ser la que soy, y hasta que yo no me habilite, o hasta que yo no deje de alimentar los viejos personajes, sobre todo la nena chiquita o víctima, y empiece a nutrir otros, ¿no? O otras versiones mías, o a nutrir mis fortalezas, o a intentar ir más profundo en mi esencia, nada va a cambiar, digamos. Voy a seguir como repitiendo los mismos escenarios, los mismos patrones, y no porque esté fallada, sino porque justamente sigo buscando el mismo escenario, a veces para poder terminar de escuchar esa voz que quiero escuchar, o terminar de integrar eso que necesito integrar o ver, ¿no? Reconciliarnos para mí tiene que ver con dos cosas re importantes, o al menos en mi proceso fueron y son claves. Reconciliarme para mí tiene que ver con tomar esta decisión de decir, voy a empezar a ser mi propia aliada, voy a entrar en un pacto conmigo misma. Y es una determinación, una decisión de un día, incluso puede tener fecha, pero también después es una práctica constante, permanente. Dos cosas re importantes para mí de ese momento de decidir la amistad incondicional con una misma. Una es el perdón y la otra es el pacto, esas dos P, perdón y pacto. Muchas veces cuidamos de todos, perdonamos a todos, pero nos faltó como la parte más vital, que es perdonarnos a nosotras mismas, o incluso pedirnos perdón a nosotras mismas por cosas que callamos, o por situaciones a las que accedimos y que sabíamos que insultaban nuestra esencia, pero nos quedamos igual, por muchas veces que nos autocensuramos, ¿no? Bueno, eso es como parte del viaje personal. Cada una sabe en qué lugares una se ha fallado a una misma, y sabe en qué lugares se debe una disculpa, se necesita pedir perdón y a la vez perdonarse. Esto es entre yo y yo, digamos. Yo sé por qué cosas necesito pedirme perdón, y yo también puedo otorgarme ese perdón. Y vuelvo a decir, esto es como una decisión de un día. A mí me ha servido como escribirlo, ponerle fecha, dejar registro, o hacer algún ritual, pero también es la decisión de ser rápida en el presente para perdonar una y otra vez y no quedarme en el lugar de jueza todo el tiempo. Y la otra P es la del pacto, ¿no? Esta alianza de por vida, una alianza de por vida. Ahí también es como decidir firmar un contrato conmigo misma que tiene sus cláusulas, y eso también es sumamente personal. Cada una sabrá qué cláusulas tiene que tener ese pacto. Aquellas cosas que me puedo proveer a mí misma, aquellas tareas que me debo a mí misma, aquellas cosas que
decido a partir de ahora no negociar más. Y esto me parece que también está bueno, como detallarlo, escribirlo, tener un cuaderno, dejar registro de este pacto y de sus cláusulas. ¿Por qué? Porque en 5 minutos puede ser que te cueste amarte, seguramente, porque es una tarea cotidiana. Mañana te puede llegar a costar, te puede llegar a olvidar. A mí me pasa de que muchas veces en situaciones nuevas o cuando ingresan personas nuevas en mi vida me pierdo de vista, me pierdo a mí misma, me diluyo en el otro un poco. Entonces tengo el pacto y tengo un lugar al cual volver, simbólico, ¿no? En realidad vuelvo a mí una y otra vez, pero vuelvo a esas palabras que me dije, vuelvo a ese acuerdo o a esa alianza que hice conmigo. Y sobre todo esa alianza tiene que ver con esto, con la promesa de que voy a estar ahí para mí misma y de que voy a volver ahí cada vez que me pierda, cada vez que me olvide, cada vez que me esté alejando. Tengo el recordatorio de que yo firmé simbólicamente un contrato de amistad incondicional conmigo misma. Cada una sabrá qué cláusulas necesita ese contrato, ¿no? ¿Qué cosas quiero prometerme a mí misma de por vida? ¿Qué cosas quiero garantizarme? ¿Qué cosas me voy a dar? No sé cómo, justamente estamos diciendo que estamos programados para el autoodio, no nos enseñan a amarnos, entonces hay que aprenderlo, es una práctica que se aprende mirando otros modelos, buscando ayuda, pero sobre todo volviendo a nosotras mismas y escuchando cómo necesito amarme, qué necesito darme, presencia, cuidado, gentileza, escucha, mejores vínculos, sueños, proyectos, no sé. Pero entendiendo que ya todo eso que necesito puedo dejar de esperarlo de afuera, que ahora soy yo quien tiene la llave, que hice un pacto conmigo misma y que como sea, voy a intentar cada día ser leal a ese pacto, ser leal a mí misma, ¿no? Honrar ese pacto, honrándome a mí misma. Reconciliarnos para mí tiene que ver con eso, con volver a elegirnos, con decirnos sí, habilitarnos el sí, a ser, a decir, a probar, a existir, incluso a perderme otra vez y volver a mí las veces que necesito. Decirme sí es decirle sí a otras versiones que también me habitan y practicar también el no, a ser mi propia sentenciada, mi propia jueza, mi propia enemiga. Esos roles no me sirvieron, no me funcionaron, o tal vez me permitieron llegar hasta acá, sobrevivir, pero hoy ya puedo liberarme, puedo abrir la jaula, puedo soltarme, puedo dejarme en paz, puedo dejarme ser, puedo ser mi propia aliada, o al menos empezar a practicar, a intentar ser mi propia compañera. Siempre digo en los talleres que también es una decisión inteligente porque yo tengo que estar conmigo misma hasta el final. Voy a vivir eternamente conmigo, entonces me conviene llevarme bien conmigo misma, me conviene construir una relación de calidad conmigo mismo más que con cualquier otra cosa del entorno o con cualquier otra persona, porque no puedo escaparme de mí misma. Así que te dejo esas dos propuestas. Está bueno hacer el ejercicio, bueno, acá estos lugares como que invitan mucho, ¿no? A este tipo de rituales, le digo yo, estos pequeños momentos que uno se los arma como quiere para estar con uno mismo en el presente, en la versión más actualizada que tenemos, y tal vez escribiendo, o tal vez cantando, o tal vez en silencio, no sé, cada una en su propio viaje va como encontrando sus mapas, sus recetas, y va viendo qué es dónde se necesita perdonar o pedirse perdón, donde ahí hay algo
alguna cuenta pendiente. Y también, ¿por qué no?, escribir detalladamente ese pacto, esa alianza de amistad incondicional a la cual volver una y otra vez. Tenía ganas de compartirles un poema de Virginia Gowell, que es una psicóloga transpersonal que me hace muy bien. Y bueno, este poema que ella escribió particularmente me acompaña siempre cada vez que pienso en este pacto y que tengo que volver a mí misma, o que tengo que volver a este pacto, vuelvo también a este poema que se llama Frente al espejo. Dice así, y con esto cierro. Yo que comí la cáscara por no merecer la pulpa, yo que le creía la culpa y me escondí tras su máscara, yo que me abofeteé y me dije los más obscenos insultos y me negué a darme indultos, condenándome a estar triste, yo que suicidé mi anhelo para lograr ser querido, yo que me enemisté conmigo, truncando todos mis vuelos, yo que me escupí en la cara, abusador de mí mismo, yo que complací al cinismo, sobornando a quien me amara, yo, exigente y despiadado, con nadie como conmigo, yo, mi más cruento enemigo, mi juez y sentenciado. Me levanté esta mañana, cansado de no quererme, de apagarme, de oscurecerme, que mi luz no encandilara. Vi en el espejo mis ojos, mirándome en mi mirada, tantas veces empañada por mirarme con enojo, y me di ternura. Y vi en ese rostro cansado que me observaba extrañado lo bello de lo que fui. Me vi ante los que han sufrido, amparando el desamparo. Me vi veraz, me vi honrado, me vi noble, me vi erguido. Me vi reparando heridas con mi sangre agradecida. Me supe ingenuo y gozoso. Me vi venciendo el abismo, sin mancha ni cicatriz, y quise hacerme feliz. Honrando que soy yo mismo, que soy franco y solidario, que soy leal y confiable, y que cuando envainé mi sable aposté a lo humanitario. Sin autocompasión malsana, fui piadoso ante mi pena y levanté mi condena como el que amando se ama. Aprecié que pese a todo, pese al error y al acierto, siempre elegí estar despierto, sin sumergirme en el lodo. Y mirando mi mirada, me pedí perdón llorando, y de mirarme mirando, amé a ese a quien miraba. Quiero empezar a regarme fiel labriego de mí mismo, porque no es egocentrismo abrir mi esencia y mostrarme. Vine a ser, y eso decido. Dispongo a abrirme a la vida, ya basta de tanta herida siendo heridor y el herido. Declaro en el día de hoy, no una tregua, una amistad. Asumo la potestad de respetar a quien soy, por todo lo que no fui y por lo que hice posible. Así, imperfecto y querible, decido creer en mí. Bueno, espero que les haya gustado. Es de Virginia Gowell este poema. A mí me hace muy bien. Gracias a todos los que se sumaron por ahí. Ahí veo que son unos cuantos. Gracias por el aguante. Hoy hicimos el segundo bloque, reconciliarnos. La semana que viene nos encontramos de vuelta con el tercer bloque, que es amarnos, maternarnos, y seguimos compartiendo desde acá. Seguramente esté en este bosquecito con el mate. Los espero. Beso y abrazo.